Ivan Misner en español. Archivo vivo. Presentado por Guillermo Ursúa desde Brand Voicer Comunicación. Episodio número 1. Bienvenido al podcast oficial de BNI. Estás escuchando el podcast oficial de BNI en español, con el fundador y líder visionario de BNI, Dr. Ivan Misner. Quédate para escuchar tips de networking y mercadotecnia de referencias del hombre llamado el padre del networking moderno. Sugerencias y ventajas para obtener lo máximo de tu membresía en la organización de networking más grande del mundo, BNI. Hola a todos y bienvenidos al podcast oficial de BNI. Soy Frank Felker en Washington, D.C. Me acompaña vía telefónica el fundador y presidente de BNI, Dr. Ivan Misner, quien nos llama desde la central de BNI del sur de California. ¿Cómo está el clima por allá hoy, Ivan? El clima está increíble, pero así es siempre en el sur de California. Sí, es lo que he escuchado. En esta zona no ha estado tan bien. Hemos tenido un clima muy frío. Hace unos días estuvo muy húmedo y anoche ya estaba helando. Hoy ya siento algo en mi garganta, pero creo que estaremos bien. Bien, pues aquí estaremos con la primera edición del podcast oficial de BNI. ¿Y qué estás pensando exactamente? ¿Cuál es la idea detrás del podcast oficial de BNI? Yo creo que un podcast como este me da la oportunidad de estandarizar la jerarquía de comunicación, pasar por varios niveles en la organización para permitirme hablar directamente a los miembros de BNI y a los directores de todo el mundo acerca de cómo hacer que este programa sea más efectivo para ellos. Algunas de las cosas que espero hacer son, en primer lugar, crear algunos materiales a los que los miembros puedan responder y hacer comentarios en la página de bnipodcast.com, pero sobre todo hacer podcasts de los que los miembros puedan hablar en sus capítulos, hablar sobre estos temas y compartir información para ayudar a mejorar la calidad de los resultados que ellos obtienen capítulo a capítulo. Creo que algunas de las cosas que me gustaría cubrir son nuevas actividades y proyectos, o algo nuevo en la organización que a los miembros les gustaría conocer. Espero con el tiempo compartir nuevos estímulos que tenemos para las juntas. Ahora, si tú eres un miembro y no sabes qué es un estímulo en una junta, necesitas escribir eso y la siguiente vez que veas a tu director, pregúntale, ¿qué es un estímulo de junta en un capítulo? No estoy hablando sobre buenas drogas, algunos capítulos tal vez las quieren, no lo sé, pero me refiero a los ejercicios que ayudan a un capítulo a ser más activo, más interesante, más divertido, lo cual es muy importante. Creo que hace algunos años no hablé mucho sobre la diversión en los capítulos. Todo se trataba del sistema y la estructura, pero a la larga lo más importante que he aprendido es que tú te tienes que divertir mientras estás aprendiendo y enseñando e informando a la gente que lo haces. Así que los estímulos en las juntas ayudan a eso. No podría estar más de acuerdo contigo y yo creo que cuando todos se están divirtiendo, eso ayuda a construir un lazo entre los miembros. Absolutamente. Así que esas cosas están en el calendario de los eventos próximos, cosas que están sucediendo en el mundo. Te digo, últimamente, y probablemente una de las cosas más importantes, es que me gusta cubrir temas que estén enfocados a los coordinadores de educación. Temas que los coordinadores de educación de un capítulo puedan compartir con sus miembros para ayudarlos a incrementar el número de referencias que está generándose capítulo a capítulo. Esas son la clase de cosas que espero poder cubrir en este podcast. Yo creo que es una gran idea. Ciertamente hacer podcast es el medio perfecto para ti, para concretamente conectarte con los miles de miembros alrededor del mundo, además del potencial de la conversación bilateral en el que la gente puede hacerte preguntas directamente por correo, dejar comentarios en la página e invitarlos a hacer preguntas de lo que está en su cabeza, ya sea sobre obtener lo mejor de sus membresías y tal vez alguna pregunta sobre diferentes fuentes que tú tienes disponibles en tus libros y demás. Realmente te felicito por tomar este paso porque eres un hombre muy ocupado. Simplemente tu itinerario de viaje de este mes te va a llevar por todo Estados Unidos hasta Europa y de regreso. Yo sé que es muy difícil hacer este espacio en tu agenda y ponerte en el teléfono para estas grabaciones. Lo es, pero creo que este rol es muy importante. Muchos miembros tal vez no sepan que el año pasado promoví a Norm Domínguez como el CEO de la organización para darme la oportunidad de actuar como un portavoz de la compañía. Así que mi rol como fundador y presidente es principalmente ser el portavoz, tener la oportunidad de hablar con los miembros directamente a través de todos los vehículos que sea posible. Por eso amo el concepto de los podcasts, porque puedo hablar directamente con los miembros y tener retroalimentación.
Tienes razón, la comunicación bilateral es muy importante y los blogs que vamos a tener, así como la columna de anuncios en bnipodcast.com, son una forma de obtener retroalimentación. Lo que vamos a estar esperando ahí es lo que yo llamo retroalimentación enfocada a la solución. Es muy fácil a veces fijarnos en lo que no está funcionando, pero lo que quiero hablar en estos podcasts y de lo que quiero hablar en los blogs son las soluciones a los retos que los capítulos tienen, porque son las soluciones y el enfoque en la solución lo que lleva a la organización hacia adelante de una forma positiva. Así que en lugar de enojarse o quejarse acerca de algo, lo que tú esperas son personas que vengan con soluciones a cualquiera de esos problemas que los están molestando. Bueno, posiblemente. Sí, definitivamente. Pero también estoy abierto a alguien diciéndome, oye, te escuché hablar sobre esto en un podcast y tengo un reto similar. ¿Cuál es la solución a ese reto? Eso es lo que a mí realmente me gusta ver suceder. Sabes, todos pueden ser críticos de los problemas, pero la verdad es que nunca nadie le ha construido una estatua a una crítica. Las únicas personas que obtienen estatuas son las personas que son líderes, las personas que dicen que tienen un problema y buscan una solución a esos problemas. Ellos dan lo mejor de sí para resolver situaciones de una forma positiva. Eso es lo que quiero que estos podcasts sean. Quiero que sean un medio por el cual yo pueda comunicar con los miembros todo eso que otros miembros han hecho alrededor del mundo para hacer este programa exitoso. Eso es genial. Ese es otro beneficio increíble para los miembros, el ser capaz de escuchar sobre las mejores prácticas de otros grupos y de otros capítulos alrededor del mundo. Es una de las cosas que vienen con la membresía de BNI, por lo que yo puedo decir en mi propia experiencia como miembro, el aprender cómo hacer mejor las cosas de la gente que ya ha estado ahí antes que tú. Ese es un buen punto porque tal vez de vez en cuando traiga un invitado, ya sea un director de BNI o tal vez algún miembro a hablar acerca de algunas cuestiones o algo que ellos hicieron en su capítulo que fue muy exitoso. También voy a estar trayendo invitados, algunos amigos míos que yo creo que tienen material o contenido que creo que va a ayudar a los miembros de BNI de una u otra forma. Así que tal vez esté haciendo entrevistas con invitados, algunos de los cuales pueden ser miembros muy conocidos de BNI y otros no tan conocidos, pero todos van a ser personas que yo creo que han agregado algo y han ayudado a un miembro de BNI en su membresía y en su organización. Ivan, quiero preguntarte una cosa. Uno de los beneficios del formato de podcast es que puede ser muy flexible en términos de duración. No estás encerrado en un tipo de formato de programa de radio. ¿Tienes idea de qué tan largos van a ser estos podcasts cada semana? Creo que cada uno va a durar entre 5 y 10 minutos, probablemente más cerca de los 10 minutos que de 5, van a ser muy cortos, del tamaño de un bocado. Y una de las razones por las que creo que es valioso es por el contenido que podemos llevar a los miembros y a los coordinadores de educación y a los directores para que se puedan tomar de un bocado esta información y comunicarla a sus capítulos. En las reuniones tú no tienes 30 minutos cada semana para que alguien te comparta ideas de cómo hacer funcionar el capítulo. Tenemos pocos minutos. Quiero intentar hacer estos podcasts de forma que puedan ser integrados en las reuniones. Es casi como si todos se pararan alrededor del dispensador del agua a hablar sobre algo que acaban de ver en la televisión o escuchado en la radio. Me encantaría que se sentaran en las reuniones y hablaran sobre el último podcast con un tema específico y que se pudiera integrar en la reunión. Eso es increíble, y con esto en mente probablemente se nos está acabando el tiempo para este podcast, el primer podcast oficial de BNI. ¿Algo más con lo que quisieras dejar a la audiencia antes de terminar? Sí, me encantaría que todos los miembros que están escuchando este podcast regresaran a sus capítulos y animaran a otros miembros a suscribirse al podcast. Van a ser gratis. Vengan a la página web, denle un vistazo al contenido y asegúrense de compartir esta información. He escuchado que la información de boca en boca es muy poderosa. Así que me encantaría ver a nuestros miembros usar un poco del boca en boca. Una buena referencia para mí sería que tú llevaras esta información de regreso. Si tú estás escuchando este podcast, compártelo con los miembros del capítulo, en tu grupo o grupos, para que también ellos se puedan beneficiar de esto. Esto es genial, me encanta. Una buena referencia para mí. Y para terminar, quiero asegurarme de que todos entienden cómo se pueden suscribir al podcast. Te puedes suscribir en la tienda de iTunes o directamente en la página bnipodcast.com. También hay ahí una página que te explica cómo suscribirte y cómo descargar estos audios en MP3 para que la tecnología no te detenga si es que esto es algo nuevo para ti.
Realmente vale la pena aprender cómo utilizar este medio y ser capaz de escuchar del Dr. Meissner cada semana. Sabes, me gustaría decir una última cosa antes de terminar. Recuerden alrededor del mundo, recuerden, no es sentarnos en red, no es comer en red, es trabajar en red. Si tú quieres construir tu negocio a través de las referencias de boca en boca, tú tienes que aprender las técnicas para trabajar la organización y obtener el mayor provecho de ella. Ahí lo tienes, directo del mismo hombre, el Dr. Ivan Meissner, fundador y director de BNI. Yo soy Frank Felker, diciéndote que nos escucharemos la próxima semana en el podcast oficial de BNI. El podcast oficial de BNI en español, una producción para Business Network International, grabado y masterizado en Brand Voicer Comunicación en Guadalajara, México. Derechos reservados, BNI México, 2017.